Hola amigos, yo soy Víctor Monroy, director de Monroy Abogados. Bienvenidos a este nuevo webinar, Negociación Inteligente y Divorcio. Algunos rumoran que esta pandemia nos ha traído mucho tiempo encerrados en nuestras casas y eso ha tenido como consecuencia un incremento importante en la violencia intrafamiliar y en la posibilidad de divorcios. Este webinar lo estamos preparando para aquellos que están pensando en esa situación, den una nueva consideración y vean si en realidad lo procedente es el divorcio, sepan a qué le van a entrar para que lo hagan o lo reconsideren y sigan en su matrimonio. Les voy a comentar sobre un poco de historia del divorcio en México, los requisitos para que se pueda llevar a cabo, los procedimientos en la Ciudad de México y en el Estado de México, que son los que manejamos más en esta oficina, el convenio de divorcio, que es la parte medular, lo que crea una mayor problemática. Dentro de él hablaremos sobre la liquidación de la sociedad conyugal, la pensión alimenticia, la compensación en los casos en que procede, el derecho de visita y convivencia de los padres con los hijos y con los demás familiares. Por último, vamos a hacer un breve comentario sobre el concubinato y otras formas de unión de las personas. Esto que vamos a comentar es válido para parejas heterosexuales y para parejas homosexuales. Lo primero es preguntarme por qué me quiero divorciar. El matrimonio conlleva siempre problemas. Toda la unión de personas ocasiona siempre conflictos que podemos solucionar hablándolos. El divorcio no debe ser considerado como la primera opción. Existe dentro de la violencia intrafamiliar una violencia física, una violencia económica y una violencia psicológica que en breve procedemos a hacer un breve comentario de cada una de ellas. Con el divorcio no se acaban los problemas, se terminan unos, pero se originan otros quizá más graves. Por eso es muy importante antes tratar de convenir todas las situaciones. Y seguramente no vamos a conservar el mismo nivel económico que teníamos. Es altamente probable que nuestro nivel económico va a bajar, que nuestra actividad social también va a ser un tanto diferente. Va a haber una afectación en toda la familia, principalmente en los hijos. Por eso hay que buscar una forma de comentarlo con ellos de la mejor manera, platicar con un psicólogo infantil para que él nos diga cuál sería la mejor manera de hacerles saber nuestra decisión de separación. Desde hace muchos miles de años se comenzó con el matrimonio. Antes de los romanos, mucho antes de Cristo, el matrimonio existía de una manera religiosa, eran politeístas, y también existía la separación a través del repudio o simplemente el dejar a la mujer. Eran las sociedades patriarcales en que el hombre, al contraer matrimonio con la mujer, prácticamente se convertía en su dueño y ejercía la patria potestad sobre la familia en pleno, incluyendo evidentemente a los hijos, y prácticamente podía hacer lo que él quisiera con ellos. Este concepto con el paso del tiempo ha cambiado. En México, a partir del 2011, se ha visto con una nueva óptica que eventualmente vamos a platicar. Ya desde antes del 2011, pero de manera muy, muy fuerte, a partir del 2011 por una reforma constitucional. Viene la religión católica y no está muy de acuerdo con el divorcio. Sin embargo, ella regula la nulidad del matrimonio eclesiástico. Existe una parte del derecho dedicada al derecho canónico y cada vez está siendo menos difícil este tipo de disolución matrimonial. Hace mucho tiempo, ustedes recordarán que se hablaba mucho de que si el presidente, a través de sus buenas relaciones con el Vaticano, lograba la nulidad de su matrimonio, o que si un rey o un príncipe lo hacía por su calidad de rey o de príncipe, de jefe de un estado. Después empieza a regularse el divorcio en México y en el mundo, estableciendo una serie de causales de muy difícil prueba. Por ejemplo, las injurias. Las injurias normalmente se daban, o la violencia familiar, dentro del domicilio conyugal. Probablemente solo lo veían los hijos. En algunas ocasiones, si tenían gente de servicio, lo veían, pero era muy difícil probarlo. Y el divorcio se daba por excepción. Se tenían que apreciarse pruebas plenas y acreditarlos, y si no, era improcedente y la pareja seguía unida. Esto también servía para que muchas mujeres se pelearan y dijeran, pues yo no te doy el divorcio y hazle como pruebas. Entonces,
el problema era serio, porque si no se podía probar una de las causales, pues simplemente no existía el divorcio. Después se logró, alguien se imaginó una buena causal que pudiera permitir el divorcio y se creó una que establecía que estando ausente del domicilio conyugal por más de 2 años, cualquiera que fuera la causa, vendría a ser la causal necesaria para el divorcio. Esa causal, las malas lenguas comentan que como consecuencia del gobierno, más bien de un gobernador que tenía urgencia por divorciarse, disminuyó en el Estado de México el tiempo de 2 años a 1 año. Es importante ahorita recordarles, como lo he hecho en otros webinars, si han tenido oportunidad de verlos, que en la República contamos, cada Estado de la República tiene su propia legislación civil y su propio Código de Procedimientos Civiles. Actualmente ya está en revisión, desde hace algún tiempo, algunos años, un Código de Procedimientos Civiles y Familiares para toda la República, pero por el momento solamente tenemos uno por cada Estado de la República que tienen sus diferencias. Básicamente es lo mismo, pero tienen sus diferencias. Lo mismo ocurre con el Código Civil. El Código Civil dice cuándo procede el divorcio y qué derechos tenemos. Los códigos de procedimiento establecen las formas de cómo hacerlos valer. De igual manera, cada Código Civil de la República son básicamente similares, pero tienen sus puntos especiales. Yo no sé si el facilitar el divorcio con la llegada del divorcio fast track, del divorcio rápido sin necesidad de probar ninguna causal, se eliminaron todas las causales. Si eso fue bueno o fue malo, pues yo no lo puedo decir. No soy sociólogo, no soy psicólogo. Lo que sí sé es que ha aumentado el número de divorcios de manera importante, que la duración de los matrimonios se ha reducido, que la celebración de los divorcios ha bajado. No tan sensiblemente, pero los divorcios sí se han incrementado de una manera muy importante. Y esto me suena extraño cuando tuvimos una reunión con el presidente del Tribunal de la Ciudad de México, cuando se derogaron todas las causales del divorcio. Él decía que en el mundo existen diversos tipos de familias, diversas familias homoparentales, familias que vivían separadas por razones de trabajo, que no querían tener hijos, etcétera. Y que esto ayudaría, el quitar todas las causales de divorcio, en facilitar a las personas la vida y el tribunal tendría menos trabajo. Lo que ha pasado es sido lo contrario. Se ha incrementado el trabajo del tribunal, los divorcios sí se dan muy rápido, pero los problemas que lleva el juicio de divorcio, esos se han incrementado y los puntos de vista han variado de una manera muy significativa. A partir del 2011 vino una reforma constitucional muy importante y salió un poco del ámbito lo que nosotros conocíamos desde la secundaria como las garantías individuales, que muchos de ustedes recordarán, y se cambió el concepto por el de derechos humanos, que es muchísimo más amplio, es muchísimo más bondadoso y en él se busca la protección del hombre. Y se empezaron a crear instituciones muy interesantes, formas de interpretar el derecho muy interesantes. Y se empezó a hablar de que los niños tienen una forma, un interés superior y que en base a eso se debe de estudiar cuando en el asunto están implicados niños o niñas. Le dicen el interés superior del menor. Y se empezó a ver y se empezó a hablar más de la violencia en contra de la mujer. Y entonces se estableció que en las sentencias se debe considerar y se deben hacer teniendo una perspectiva de género para evitar que en razón de que sean mujeres tengan un trato diferenciado que las afecte sustancial o un poco o mucho, no importa, no las debe de afectar porque para el juez debe ser exactamente lo mismo trato para el hombre o para la mujer. Una vez ya que estamos en estas cuestiones, debo comentar cuáles son las soluciones cuando hay un conflicto familiar. Pues ya viene el divorcio, hay dos formas, un divorcio judicial y un divorcio administrativo. El divorcio judicial, a su vez, se divide en dos. Cuando es de común acuerdo, es decir, cuando ambos cónyuges ya platicaron, ya se pusieron de acuerdo y procede el divorcio. Este procedimiento es muy sencillo, es muy rápido, en poco tiempo se puede solucionar. Ahorita sí tenemos problemas porque por efecto de la pandemia los juzgados tienen un exagerado trabajo, incluso hasta el solo entrar al tribunal
de lo familiar en la Ciudad de México lleva más en ocasiones de 5 horas. En el Estado de México lleva 2 o 3 horas tan solo entrar al edificio del tribunal. Entonces, las audiencias están citando que antes podía haberse logrado en menos de un mes o un mes y medio, una cosa así. Ahora no sé si serán 3 o 4 meses para que se lleven a cabo las audiencias, pero es un trámite relativamente sencillo. Lo problemático es el convenio. También existe el divorcio administrativo en la Ciudad de México y en el Estado de México. En el Estado de México también se tiene el divorcio notarial, al igual que en otros estados de la República. En el divorcio administrativo ambas partes están absolutamente de acuerdo en todo. Cuando se está pensando en el divorcio, es muy importante una negociación inteligente. Si no se ha podido lograr una negociación entre los cónyuges en compañía de sus abogados, porque se tiene que redactar un convenio muy especializado que debe de ser aprobado por la autoridad, entonces la segunda forma de solución sería la mediación. En la mediación, probablemente abogado, casi todos lo son así, son expertos, tratarán de apoyarnos para buscar las formas de solución y que las partes lleguen a un convenio de divorcio que eventualmente será presentado con el juez y, como les comenté, en algunos estados de la República, como el Estado de México, podrá ser llevado con el notario y tener un divorcio sin mayor problema. En la negociación inteligente tenemos que considerar que el divorcio que se está dando y el convenio que se va a firmar no es para regular solamente el momento presente, sino el momento futuro. Los hijos van a crecer, los gastos probablemente se van a incrementar, la vida nos trae cambios importantes, puede haber desde enfermedades muy caras hasta que el niño decidió no hacer nada y hay que hacer muchas cuestiones, hay que llevarlo con médicos que lo traten, no sé, muchas cuestiones que puedan hacer que la pensión alimenticia vaya a variar. Hay situaciones que en este momento tenemos dinero, pero eventualmente pudiéramos no tenerlo en las mismas cantidades. De lo que se trata es también de regular la convivencia padres e hijos. Les comentaba que antes la patria potestad se veía como el derecho que tenían los padres sobre los hijos. Ahora sigue rigiendo esa idea, pero también desde el punto de vista que son para proteger a los hijos. El derecho de visita y convivencia no es nada más del padre por los hijos o la madre para los hijos, sino también es el derecho que tienen los hijos. Y no nada más con los padres, sino también con los abuelos y la familia ampliada. Hay muchas familias en que tienen una excelente relación con los cuñados, con los primos, que por el efecto del divorcio pues va a tener una consecuencia que esperemos tratar de solventarla y no sea tan grave para que la familia se siga reuniendo y se siga viendo. Generalmente, un convenio tiene un mayor cumplimiento que lo que está sentenciando un juez. Por eso es muy importante una negociación inteligente para llevar a cabo un divorcio en que ambas partes estén de acuerdo y entre ellas, digamos de una manera muy coloquial, ellos están redactando una sentencia que van a cumplir, a diferencia de la que hará un juez, que va a ser de muy difícil cumplimiento y que en ocasiones puede acarrear muchos problemas. Hemos tenido desagradables diligencias para poder permitir que los hijos tengan convivencias con los padres, en que hay que irlos a sacar del domicilio en que se encuentran, con el apoyo inclusive de policía. Y son diligencias que pues no son nada recomendables. Es muy importante para mí comentarles que el divorcio es una enseñanza de vida para los hijos. Si se tiene un divorcio muy conflictivo, los hijos lo están viendo y aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Si tienen un divorcio en que ambos padres se pusieron de acuerdo, pues también va a ser un conocimiento de vida que les ayudará a ellos en lo futuro para decidir si se divorcian o no se divorcian. Es más, si se casan o no se casan. Hemos visto cómo ahora ya las edades en que uno contrae matrimonio van creciendo, que muchos ya pues pretenden no casarse, no lo ven como algo importante. El tener hijos tampoco ya está reduciéndose la tasa de natalidad y eso eventualmente va a traer consecuencias. Yo no sé si van a ser buenas o si van a ser malas, pues no lo sé, pero son cuestiones que se están dando. Les vuelvo a mencionar, si no se pudo lograr una buena negociación con el apoyo de los abogados, la mediación
es muy importante, es muy bondadosa y es una buena forma de solucionar los problemas. La mediación puede ser privada, en la que nosotros contratamos un mediador y podemos ir con nuestros abogados, o puede ser pública, que esta no tiene costo. Básicamente en toda la República se presta el servicio a través de los tribunales. Y vamos ahora a prepararnos para la situación del divorcio. ¿Cómo nos vamos a preparar? Hay un libro que se escribió hace muchos miles de años, chino, que se llama Sun Tzu. El arte, escrito por el señor Sun Tzu, se llama El arte de la guerra. En él se menciona, el autor dice, que la mejor batalla es la que se gana sin pelear. De eso se trata también en el divorcio. Y el que tiene el conocimiento mejora su posibilidad de ganar. El que se prepara para una situación tan fuerte como esa tiene una mejor posibilidad de llegar a un arreglo y no tener que pelear. Si se requiere ya una situación más grave, pues es importante tener mucha información, sobre todo la información financiera de la contraparte. Nos han llegado aquí personas que no conocen ni siquiera el lugar en que trabaja el marido y van a pedir una pensión alimenticia. No saben cuánto es el salario que ellos ganan, no saben cuánto es el gasto que ellos tienen en casa. Hay que hacer un listado y decir, bueno, nos gastamos el supermercado, el coche, la gasolina, el seguro del coche, seguros de gastos médicos mayores, el predial, la energía eléctrica, el teléfono, todo. De lo que se pretende la ley es que se tenga el mismo nivel de vida que se tenía durante el matrimonio, si es posible. Hay ocasiones en que no lo es. La mayoría de las ocasiones no va a ser posible. ¿Por qué? Porque uno de los cónyuges va a tener que salir del domicilio conyugal y el gasto se va a incrementar. Y es poco probable que el ingreso se vaya a incrementar. Habrá personas que tienen una buena capacidad económica que esto no les afectará, pero a la mayoría de la población sí les va a afectar y entonces el nivel económico y el nivel social va a bajar, porque los amigos van a decir, bueno, es que si le hablo, se va a enojar, si le hablo a Juan, María se va a enojar y va a ser un problema. Entonces también tenemos que pensarlo, pero durante el tiempo, con el paso del tiempo, esas situaciones mejoran. Vuelvo a decir, el divorcio es una herramienta necesaria, muy importante y muy necesaria para la tranquilidad de las personas. Hay ocasiones en que es muy necesario el divorcio para no continuar con una vida en que existe una violencia intrafamiliar, por ejemplo, psicológica, o una violencia en que el hombre está molestando a la mujer o la mujer está molestando al hombre de manera directa o de manera indirecta. Una violencia económica, que el encargado de proveer los bienes no le da dinero a la mujer o al hombre, porque hay casos en que muchos ya, en que quien trabaja es la mujer, y entonces se le limita el dinero, no, o pudiendo no hacerlo. Y una violencia física, que esa es todavía peor. No sé exactamente cuál es peor en realidad. Si la violencia psicológica, en que meten tal miedo a la mujer, sobre todo, que no quiere hacer nada por temor al hombre. O la violencia física, en que efectivamente sí llega a los golpes, y eso también, las tres, pueden ser la comisión también de un delito. Vamos a platicar ahora cuáles son los requisitos para divorciarse. Aunque suena curioso, el primer requisito es estar casado. Y esto lo comento porque hay ocasiones en que la persona se casa, deja a su esposo, a su esposa, pasan muchos años, 4, 5, 6, 10 años, y vuelven a encontrar otra pareja y deciden volverse a casar. Porque consideran que al haber pasado tanto tiempo, pues ya ni quien se acuerde y ya no están casados. La sorpresa es que sí están casados y ese segundo matrimonio es nulo. Entonces no se puede reclamar el divorcio, se tiene que reclamar la nulidad del matrimonio. Pudo haber visto ese tipo de errores. Hay ocasiones en que hay un matrimonio que no debió de haberse llevado a cabo. El matrimonio se puede llevar a cabo o se puede celebrar por medio de un apoderado. Y resulta que el apoderado se equivocó y no es la persona con la que debió haberse casado. En esos supuestos, no es un divorcio, sino una nulidad de matrimonio. Existe un parentesco entre las partes. Hay unos parentescos que pueden solicitarse una dispensa que puede ser otorgada, pero hay quien no lo hace y no tiene la dispensa o no se le otorga la dispensa y de todos modos se casa. Esos matrimonios deben disolverse a través de una nulidad.
no a través de un divorcio. O hay ocasiones en que somos forzados a contraer matrimonio. En esos casos, lo procedente es probable que sea una nulidad de matrimonio, no un divorcio. En la Ciudad de México, el Código Civil establece que se puede divorciar a partir de un año de haberse celebrado el divorcio. Pero la Corte ha establecido que ese requisito es inconstitucional. Como les decía, a partir de 2011, por efecto de los derechos humanos, tenemos un derecho al libre desarrollo de la personalidad, dice que es inconstitucional porque no es necesario dejar pasar un año para que proceda el divorcio, porque afecta a ese libre desarrollo de la persona que ya no quiere estar casado y que a lo mejor quiere volver a contraer matrimonio y no tiene por qué esperar ese tiempo. Es importante que ambas partes estén en pleno uso de sus facultades mentales. Hay ocasiones en que como consecuencia de una enfermedad o como consecuencia de un accidente, alguna de las partes ya no tenga la plena capacidad. En esos supuestos, pues habrá que habrá que hacer un procedimiento previo para que proceda el divorcio. De manera directa, pues no puede comparecer en el juicio una persona que está incapacitada. Habrá que nombrarle un tutor para que con el tutor se pueda entender el divorcio. La forma de acreditar el matrimonio es a través de una copia certificada del acta de matrimonio. Esa acta, pues debemos revisarla porque también en ocasiones nos hemos encontrado que hay un error en los nombres. Entonces, ante esa situación, lo primero que tenemos que hacer antes del divorcio es aclarar el acta, ir al registro civil correspondiente y aclarar los nombres que estén equivocados. Se requieren también las actas de nacimiento de los hijos, en caso de que estén. Nuevamente, hay que revisar las actas y revisar el nombre, tanto el nombre de los hijos como el nombre de los padres, porque en ocasiones vienen mal y hay que arreglarlo antes de todo. Se tiene que acompañar o un convenio de divorcio cuando ambas partes están de acuerdo o una propuesta de convenio, del que vamos a comentar un poco más adelante. Y acreditar los bienes que se tienen, sobre todo cuando estamos hablando de una sociedad conyugal, que esto es parte del régimen patrimonial del matrimonio, del que en un momento más vamos a comentar. Les comentaba yo que esta negociación inteligente tiene que ver con el futuro, porque va a regir durante mucho tiempo. La pensión alimenticia a los 18 años no culmina. En algunos casos de excepción sí, pero si los hijos siguen trabajando, siguen estudiando, están normales, entre comillas, no es necesario que tengan calificaciones de 10, sino simplemente que sean unos alumnos regulares que estén estudiando lo que deben de estudiar, que los padres tengan esa posibilidad de pago de pensión alimenticia. Y esa va a durar los últimos criterios ha sido hasta después de un año que terminen con su carrera, porque uno no encuentra trabajo inmediatamente que recibe su título profesional. Entonces hay que darles esa oportunidad. Entonces el gasto de ellos se va a ir incrementando. La única diferencia es que es a partir de los 18 años ya no es el padre o la madre quien está legitimado para exigir su cumplimiento. Ahora son ellos, porque ya tienen una personalidad jurídica amplia, los que tendrían que hacer la reclamación correspondiente. Les decía también, en este convenio tiene que tratarse de igual a igual al hombre o la mujer. En los casos de matrimonios homosexuales, pues también el trato debe ser igualitario. Otra de las cuestiones muy importantes en esos convenios es hablar sobre la guardia y custodia y el derecho de visitas. Hay que tener en consideración el tráfico que hay incluso en la Ciudad de México, porque el pasar por los niños el viernes a las 6 o a las 7 a casa de la mamá que vive, por decir una cuestión, en Cuautitlán, y el papá ahora vive en Coyoacán, pues se van a tardar 2 horas en llegar o 3 horas. Sería quizá mejor que sea el sábado a las 8 de la mañana. Se tiene que pensar en todas estas pequeñas cuestiones. Y les comentaba igual en los alimentos. Si en el momento en que se da el divorcio se tiene un bebé, pues hay que pensar que el bebé adelante va a ir a la escuela. Y que si se tiene la posibilidad de pagar una escuela privada, pues va a salir más cara la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad. Por eso en ese convenio se tiene que ir planeando ahorita lo que eventualmente va a pasar. Probablemente se tiene que establecer una garantía del pago de la pensión alimenticia.
La legislación de la Ciudad de México no lo pide, pero la del Estado de México sí lo solicita y es bueno tenerlo. Esa garantía puede ser a través de una fianza que presenta ciertas problemáticas. Primero, es que solamente se otorga por un año. Segundo, que la compañía fianzadora va a pedir que en el momento que se haga la reclamación a ella para el pago sea antes de los 30 días y que se reclame judicialmente el pago de la pensión alimenticia. Si no se hace cualquiera de estas dos, se pierde el derecho a solicitar el pago a través de la afianzadora. Se tiene que establecer también cuál va a ser, quién va a tener el uso del domicilio conyugal y de los enseres que hay dentro de los muebles que hay ahí. Normalmente, pues es la mujer, porque usualmente también se queda con los hijos, pero nada impide que sean para el hombre. Se tiene que liquidar y terminar la sociedad conyugal. Y se tiene que ver durante el tiempo que va a durar el procedimiento de divorcio, quién la va a administrar. Por último, también se tiene que establecer, en el caso que sea procedente, cuando, sobre todo en el caso de que se casaron por separación de bienes y los patrimonios del hombre y la mujer son distintos, cuál va a ser la compensación que se va a establecer. La ley establece que va a ser hasta un 50%, pero no está diciendo que debe de ser el 50%. Habrá que estudiar caso por caso cuál va a ser el porcentaje que el juez va a otorgar y cuál se le va a pedir, porque normalmente el juez solamente puede dar lo que se le pide, ¿sí? En principio, si yo le pido el 10%, va a ser difícil que el juez establezca que va a ser un 50%. Habrá casos en que sí, en defensa de los derechos humanos de la mujer, sentenciando con perspectiva de género. Pero esto es una obligación del juez que en ocasiones pues no se cumple y depende del caso particular, de los hechos que estén narrados, de los hechos que estén probados. Se tienen que ofrecer pruebas importantes, si no el juez también puede solicitar el desahogo de algunas pruebas. Uno de los problemas más grandes que se dan en este convenio es el relacionado con la guardia y custodia de los hijos, con cuál va a ser el domicilio conyugal y la patria potestad. En el divorcio contencioso, en algunas ocasiones se pide la pérdida de la patria potestad. Es poco probable que esta se dé. Hay casos específicos que la ley establece. Por ejemplo, la falta de pago de una pensión alimenticia está establecida como una causal de pérdida de la patria potestad. Y uno pudiera pensar, bueno, me puedo pagar 3 meses la pensión, ya procede. No. La Corte ha dicho que solamente procedería si se llega a tener por acreditado que el deudor alimentario, que es normalmente el padre, teniendo los recursos y pudiéndolos dar, no lo hace. Pero puede ser que él no tenga los recursos porque perdió el trabajo, porque se enfermó, por cualquier razón que no le dé la posibilidad de darlos. En estos casos no va a haber una pérdida de la patria potestad. Aunque la ley lo diga así, la interpretación corresponde al juzgador, la interpretación de la ley. En cuanto a la guardia y custodia, debemos de considerar que también a partir de pocos años atrás se empezó a dar un fenómeno conocido como la custodia compartida. La custodia compartida hace que, de acuerdo con las personas, por ejemplo, los chicos estén una semana completa con papá, una semana completa con mamá, no como se venía haciendo de un fin de semana con uno, un fin de semana con otro, y durante toda la semana la pasaban generalmente con la madre. Ahora se ha considerado de una manera distinta también en relación a las cercanías y a las lejanías de los domicilios de los padres. También se tiene que establecer cuál va a ser el domicilio en que están los hijos, en donde van a estar, y se tiene que proporcionar el domicilio de los padres por casos de urgencia. Pero puede ser que la mamá, después de un X tiempo del divorcio, que trabaja, por ejemplo, en la Ciudad de México, le ofrecen un mejor trabajo, que le ofrece mejores situaciones en Monterrey. No por el hecho de haberse divorciado y haber establecido como domicilio en donde va a estar ella y los hijos en la Ciudad de México, ya se encuentra impedida para cambiarse, pero sí tendrá primero que tratar de convenirlo con el ex marido, y si éste se niega, pues tendrá que solicitárselo a un juez y acreditarle que es algo bueno para los hijos, porque aquí se atiende al interés superior de los hijos, porque existe también la posibilidad que ella se vaya sola y que los hijos se queden con el padre. Pero les digo, cada caso es particular.
A lo mejor el padre no los puede tener o no los quiere tener con él, pero tampoco puede obligar a la mujer a que se quede a vivir en una ciudad donde ya no quiere vivir, teniendo una posibilidad mejor, que igual puede ser al extranjero. Habrá que ver qué se puede convenir, cómo se puede solucionar, porque podrá ser que se vayan durante todo el tiempo escolar, pero que todas las vacaciones las van a pasar con el padre en la Ciudad de México y que la madre va a pagar la transportación de los niños. Dependerá del caso en particular, cada quien como lo vaya teniendo. La otra cuestión muy importante son los alimentos y la garantía. En los alimentos, ¿qué incluye? Como les comentaba hace un momento, se trata de que se tenga el mismo nivel de vida que se tenía. Alimentos, la palabra no significa nada más lo que uno come, no nada más es el súper, son los gastos médicos, son las diversiones, si se tiene acostumbrado, por ejemplo, que los fines de semana van al cine, pues eso es parte de los alimentos. Que los niños van a fiestas infantiles porque los invitan los amigos de la escuela y llevan un regalito, eso es parte de los alimentos. Las vacaciones, si se tiene por costumbre vacacionar 1 o 2 veces al año, eso es parte de los alimentos. Nuevamente, sí se está en posibilidad de darlos. Si quien genera el ingreso tiene la posibilidad de darlos. Normalmente, pues el nivel económico va a bajar y bajará también la posibilidad de dar dinero a los menores. Cada hijo también es diferente. Hay hijos que salen más caros que otros. Por ejemplo, un hijo enferma, pues habrá que pagarles gastos médicos que a los otros no. Hay necesidades distintas. Y la garantía es una forma muy buena, muy socorrida cuando el padre o el deudor alimentario tiene un trabajo asalariado, es que se gira un oficio a su lugar de trabajo y se le solicite que se le haga el descuento y el pago a través de las cuentas bancarias de la señora. Entonces, la empresa donde él trabaja da la facilidad y hace ese descuento. Antes se tenía que ir a la oficina del marido con los problemas que esto ocasionaba y firmar un documento para acreditar el pago de la pensión. Esto se facilita a través de los depósitos porque ya están referenciados y la única razón por que la compañía fulana de tal le hace un pago a la señora es porque recibió la orden del juez para hacerlo. Normalmente la compañía lo hace porque si no lo llega a hacer, si incumple con esta obligación, pues va a tener que hacer un pago doble, es decir, paga el salario completo a la persona y tiene que pagar la pensión alimenticia. Ya después ella verá cómo le cobra a su empleado. Inclusive, en el caso de separación de la relación laboral, tiene obligación de entregar un porcentaje, el porcentaje que se haya pactado como pago de la pensión alimenticia. Y aquí es importante hacer notar que no es como un premio que se le va a dar a la contraparte. Supongamos que la pensión alimenticia era de 50,000 pesos. La persona se va, se liquida y le dan 1,000,000 de pesos de liquidación. Y la señora tiene ahí y hacen los cálculos y dicen que le corresponde el 30% de la pensión y recibe 300,000 pesos cuando estaba recibiendo normalmente 50,000. Ahora tiene 250,000 pesos en exceso. La Corte ha considerado, y así me parece que es una buena razón, que esos 250,000 son un pago anticipado por los siguientes 5 meses. No es un regalo que se esté haciendo a la señora, porque el señor va a tener que buscar trabajo. A lo mejor en menos de 5 meses lo consigo, pero a lo mejor no. Habrá que considerarlo para empezar también a ahorrar. Vamos a comentar ahora sobre el régimen patrimonial del matrimonio. Se tienen en la República 3 formas de ver. Se firman unas capitulaciones matrimoniales que hablan sobre una sociedad conyugal, puede existir una separación de bienes y en algunos estados de la República existe una sociedad legal, es decir, es una sociedad conyugal, 50% para cada una de las partes. Cuando las personas se casan, van tan contentas, están tan nerviosas, que firman unas capitulaciones matrimoniales que nunca leyeron o se les olvidó y al juez o al oficial del registro civil no los dio. Y entonces la voluntad de las partes es suplida por la legislación, en este caso por el Código Civil en donde se contrajo el matrimonio. La sociedad conyugal también es un convenio en que se pueden las partes establecer lo que ellos consideran. Puede ser 50 y 50, como es la regla general, pero pueden ser diferentes. Puede establecerse que la propietaria de los bienes inmuebles que se compren sea la mujer
y el hombre de los muebles que se compren. Les recuerdo que hay muebles que son también muy caros, como por ejemplo las acciones de sociedades, pueden valer más que muchas casas. La separación de bienes, pues también es más clara, lo que esté a nombre de cada quien. Y también es importante señalar que dentro de la sociedad conyugal no entran algunos bienes de acuerdo con la legislación de cada estado. Por ejemplo, las herencias que se reciben, la recibe el heredero, no la mujer o el marido. La recibe el caso de las donaciones. Yo le quiero donar a mi hijo la casa. Bueno, esa no va a formar parte de la sociedad conyugal. Es una donación que yo le hice a mi hijo. O la señora jugó la Lotería Nacional y obtuvo el premio. Ese premio no va a ser parte de la sociedad conyugal. La sociedad conyugal, lo que se pretende es que los bienes que se adquieran con el trabajo de ambos o con el trabajo de uno solo a partir del matrimonio, la van a integrar. Pueden las partes, si tenían bienes anteriores, establecer dentro de esas capitulaciones matrimoniales que esos bienes anteriores van a formar parte de la sociedad conyugal. La regla general es que no lo son. Es decir, si yo compré una casa antes de casarme, ya decidiré yo si quiero que esa casa sea parte de la sociedad conyugal o no. Va a ser solamente parte de mi patrimonio. Es muy importante tener en cuenta esas capitulaciones matrimoniales o lo que establece el código del estado en donde se celebró el matrimonio. Y esto nos lleva a la disolución de esa sociedad conyugal que se va a dar durante el divorcio. Se va a dar la terminación de la sociedad conyugal, la participación y la liquidación, que son 3 momentos distintos. La terminación se da por voluntad de las partes. Las partes lo damos por terminado, establecemos que damos por terminada la sociedad conyugal y nos constituimos nosotros mismos en partidores y liquidadores. Partidores significa que vamos a decir qué parte le corresponde a cada quien, previo a un avalúo que hagamos, para que sea como está establecido, 50%, 50%, como haya quedado establecido en las capitulaciones matrimoniales y a falta de esa estipulación, como lo establece la ley. Por eso es importante hacer un buen avalúo de esos bienes. Y la liquidación significa llevarlo a cabo. Si hay donaciones, por ejemplo, tenemos una casa, lo usual es que una de las partes le dona a la otra el 50% que le corresponde. Esto durante el matrimonio, y de esta forma no hay pago de impuesto sobre la renta porque no se causa ese tipo de impuesto si la donación se hizo durante el matrimonio. Si la donación se hace al día siguiente del divorcio, pues entonces ya va a causar otros impuestos. Por eso es importante tener una buena asesoría cuando se hace esos convenios. Y de lo que se trata es que la donación tiene que ser hecha ante notario público y firmada ante notario público, que va a hacer una escritura y la va a inscribir en el registro público. De lo que se trata es de evitar problemas posteriores. Es decir, que ya divorciados, el marido no quiera firmar la escritura correspondiente o no quiera endosar las acciones. Es muy importante la liquidación de la sociedad conyugal, que tiene un efecto práctico en el divorcio administrativo y en el divorcio notarial, que vamos a comentar en un momento más. Otro de los puntos muy difíciles de negociar, pero que se deben de negociar de buena manera, de una manera inteligente y viendo las condiciones específicas de cada caso, es la compensación. De una manera natural, la ley establece que procede cuando se encuentran casados por separación de bienes. La idea general, o lo que se piensa, es que, sobre todo en la sociedad mexicana, la mujer no trabajó durante el matrimonio por estar dedicada al cuidado de los hijos o del hogar. No pudo hacer un patrimonio y el hombre que sí se le a trabajar, sí hizo un patrimonio y ahora resulta que todo está a nombre del hombre y la mujer no tiene bienes. O la mujer trabajaba medio tiempo o en algunos casos trabajaba a tiempo completo, pero por las cuestiones particulares su ingreso era muy reducido. Entonces lo que se pretende es que ese patrimonio, el que existe entre los dos, sea lo más parecido posible dependiendo del caso. No es lo mismo haber estado casado 1 año que haber estado casado 50 años. No es lo mismo que quien se va a divorciar tiene 25 años a que tiene 60 años. Por eso la ley establece hasta un 50%.
Eso que lo que significa es bien claro. Puede ser el 5%, puede ser el 50%, dependiendo del caso. No es lo mismo que la persona tenga un doctorado, que tenga una especialidad, que haya trabajado durante parte del matrimonio y siga actualizado, a una persona que terminó la universidad. Sí, nosotros tuvimos un caso antes de que existiera esto en que no se le podía apoyar a la señora porque eso fue pues prácticamente el siglo pasado. Ella era actuaria, pero hacía 30 años que había dejado la universidad y tenía 25 años de no trabajar. Entonces, todas las condiciones científicas de la actuaría, todos los conocimientos, pues ya para ella eran cuestiones nuevas. Ya muy difícilmente podía encontrar un trabajo de actuario, casi imposible. Podía trabajar, sí, quizá en otro tipo de trabajo, vendiendo seguros, siendo secretaria, con un salario inferior al que ganaría si se hubiera estado actualizando. Pero como ella se dedicó al cuidado de los hijos y de la familia, pues no tenía derecho en ese momento a nada. Les vuelvo a decir, las situaciones han cambiado muy notablemente a partir del 2011. Vamos a comentar ahora cuáles son los procedimientos en la Ciudad de México para la tramitación del divorcio. Les había comentado que hay de dos tipos. Es un divorcio sin expresión de causa. Ya no tenemos que decir por qué nos queremos divorciar. Simplemente tenemos que manifestar que es nuestra intención divorciarnos. Y eso lo podemos hacer de dos maneras. Uno, de común acuerdo con el otro cónyuge, caso en el cual presentamos una demanda con un convenio en el que ya estuvimos perfectamente de acuerdo y entonces lo presentamos, el juez lo admite y nos cita para que vayamos al juzgado a ratificar que es nuestra libre voluntad divorciarnos, que ese convenio lo llegamos, estamos perfectamente de acuerdo, y si no tiene ninguna cuestión especial, el juez lo va a aprobar y va a declarar el divorcio. Si el juez observa alguna cuestión que no deba de aprobar, no lo va a aprobar, va a dejar a las partes el derecho de que lo hagan valer en el momento en que ellos lo quieran hacer valer y va a decretar el divorcio. Ese es el divorcio en que ambos están de acuerdo. El divorcio contencioso es cuando solo uno de ellos es el que pide el divorcio. Entonces debe de presentarse ante el juez, se presenta uno por escrito, demandando ese divorcio y presentando un proyecto de convenio para que la otra parte lo vea y si está de acuerdo, pues bien, y procederá al divorcio. Y si no está de acuerdo, él presentará su propuesta de divorcio en algunos puntos o la totalidad. El juez va a citar a una audiencia en que tratará no de avenirlos, no les va a decir, oigan, consideren, no se divorcien, no. Esa audiencia es para ver si los puede poner de acuerdo en el convenio. Si los puede poner de acuerdo, perfecto, se aprueba, va a ser parte de la sentencia y los declara divorciados. Si no se aprueba, si no se ponen de acuerdo las partes en el convenio, el juez tampoco les puede decir, pues ahora va a ser esto y va a ser lo otro en ese momento. No, los va a declarar divorciados y les va a decir que tienen la posibilidad de presentar dentro de ese procedimiento de divorcio unos, por decirles de alguna manera, mini juicios que son muy complicados de cada uno de los aspectos en que no estén de acuerdo, como pueden ser, les comentaba, la convivencia, los alimentos, la compensación. En cada uno de ellos habrá que ponerse de acuerdo o habrá que iniciar un incidente de cada uno de ellos para obtener y darle los elementos al juez para que entonces sí él establezca cuál va a ser el monto de la pensión alimenticia, si va a haber o no compensación y cuál va a ser el monto, cómo va a ser el régimen de visitas y convivencia de los padres con los hijos. De esto ahora recuerdo una cuestión, ahora la convivencia como por efecto del COVID, se ha visto que puede darse a través de los medios electrónicos, como una plática a través de Zoom, una plática a través del teléfono, el uso del WhatsApp, ya se ha considerado como parte de la posibilidad de convivencia de los padres con los hijos y con los demás familiares, porque les vuelvo a decir, los abuelos también tienen derecho de convivir con los hijos, con los nietos. Los tíos también tienen el derecho de convivir con los sobrinos y lo pueden hacer perfectamente por estos medios u otros. Entonces, esos procedimientos llegan a ser muy tardados, el divorcio se va a dar, pero la posibilidad o la sanción de cuál va a ser el monto de los alimentos, la compensación, entonces puede llevarse hasta más de un año en el trámite, a mucho más de un año y llevarse en varias instancias. No lo que dice el juez va a quedar así. El juez toma una decisión. Esa decisión puede ser revocada en su totalidad
modificada en alguna parte o confirmada por una autoridad superior, que son los magistrados de una sala. Y la decisión que ellos toman todavía puede ser modificada a través de un juicio de amparo. Entonces, no es una cosa sencilla, no es una cosa rápida. Por eso es muy importante la negociación. En una negociación inteligente que se puede lograr con el apoyo de los abogados expertos o con el apoyo de un mediador, nos estamos ahorrando mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Y mucho dinero también, porque evidentemente es mucho más costoso un juicio que nos tardamos 3 años a un convenio que se puede lograr en 15 días. Nosotros hemos visto juicios de divorcio que se llevan 10 años porque no se logra concluir con la liquidación o con la compensación o con el pago de la pensión alimenticia. La pensión alimenticia también es una cuestión que es muy importante mencionar. No es estática, puede ser modificada. Si modifican las condiciones, por ejemplo, si se estableció una cantidad, por decir una cosa, 50,000 pesos o un porcentaje, tenemos el 20%. ¿Qué pasa si la persona que genera ese ingreso duplica su salario y nosotros tenemos el 50,000 pesos? Podremos pedir un incremento de la pensión alimenticia. Si pierde el trabajo y encuentra otro trabajo en el que ya no tiene el mismo ingreso, sino que obtiene uno de la mitad, él deberá promover una disminución en el pago de la pensión alimenticia. Si se estableció un porcentaje, pues es un porcentaje, el 20% de 100,000 o el 20% de 50,000. Ahí no hay que pedir el aumento o la disminución. Bueno, continuemos con el procedimiento. Entonces, el juez da por terminado el matrimonio, declara el divorcio y deja pendiente que se pongan de acuerdo en todos los elementos que están sujetos a esa situación. Es muy importante con el divorcio que se gire un oficio al registro civil para que se haga la anotación en el acta de matrimonio en el lugar donde se estableció. Si fue en la Ciudad de México, pues el juez gira el oficio, pero físicamente tenemos que estar seguros de que se hizo. Ya nos pasó en una ocasión, también hace mucho tiempo, en que la señora me decía, es que yo me divorcié. Recuerdo que fui 2 veces, existía antes el divorcio voluntario en la Ciudad de México, en que se tienen que presentar a 2 audiencias. Fui, llenamos, hicimos, firmamos, y el abogado me dijo que ya estaba, me enseñó una sentencia, pero la señora no tenía la sentencia, el abogado ya no lo había visto. En los temblores que hubo en 1985, si no mal recuerdo, en la Ciudad de México, pocos expedientes, pero se perdieron porque se cayeron las torres en donde estaban los tribunales. Entonces la señora no tenía forma de probar que se había divorciado. Pues entonces, si no puedes probar que eres divorciado, pues eres casado. Y había que proceder a volver a divorciar porque no tenía nada más que su palabra para decir que se había divorciado. Y necesitaba establecer. Con eso damos por terminado la parte del procedimiento en la Ciudad de México. Y ahora vamos con el Estado de México. El convenio que se tiene que firmar básicamente es el mismo. La cuestión de los alimentos, todo es igual. Aquí sí hay variación. Aquí tenemos en el Estado de México un divorcio por mutuo consentimiento y un divorcio incausado. En el divorcio por mutuo consentimiento se tienen que presentar los documentos igual que en la Ciudad de México. Los van a citar a una única audiencia, pero sí es una audiencia de aveniencia en donde el juez les va a sugerir, les va a comentar las bondades de seguir en matrimonio. No los convence y el convenio está de acuerdo con la opinión de él, pues entonces va a proceder el divorcio, la aprobación del convenio y se decretará el divorcio, ordenándose también que se gire un oficio para que se haga la anotación correspondiente. El divorcio encausado es distinto. En el divorcio encausado, una de las partes reclama a la otra el divorcio, presenta su proyecto de convenio de divorcio, la otra parte se presenta para ver si se ponen de acuerdo en no divorciarse y si no esto no es posible, si se ponen de acuerdo en el convenio. Si no se ponen de acuerdo, entonces el juez los declara divorciados el juez va a mandar a un procedimiento para poder establecer nuevamente cuál va a ser la compensación, cuál van a ser los alimentos, si va a haber compensación, cuál va a ser la compensación que se va a determinar. Esos procedimientos, como dije, el divorcio se obtiene rápido. El problema es hacer efectivo todas las demás cuestiones.
El otro tipo de divorcio es el administrativo. Ya se había comentado que existe también en toda la República. Es cuando no hay conflicto. Son mayores de edad, no tienen hijos, o los hijos ya son mayores de edad, no se requieren alimentos y no hay compensación que dar. Si hay una sociedad conyugal, esta se liquidó. Recuerden los que yo les comentaba en un principio. Una cosa es terminarla y otra cosa es liquidarla. De lo que se pretende es que no haya necesidad de posteriores juicios para hacer efectiva la liquidación de la sociedad conyugal. Y tenemos la novedad de unos pocos años para acá del divorcio notarial. En el divorcio notarial, pues también habrá que acreditarle al notario que se encuentran casados, que no tienen problemas, que los hijos ya son mayores, que no tienen hijos, que están casados por separación de bienes, que ya liquidaron la sociedad conyugal o en ese mismo convenio lo hacen, y que no se requieren alimentos, que no hay posibilidad de compensación. Eso es bien importante, porque esos no son requisitos que establezca la ley. No habla, sé que se determine ahí cuál va a ser el monto de los alimentos y su garantía, pero es importante establecerlo. Y también si va a proceder y se va a dar una compensación en el caso de este tipo de divorcios. Si no lo expresamos el notario y él no lo hace ver, podremos tener problemas adelante. Es muy importante que ese convenio sea preparado por un experto. Durante los trámites de divorcio, cuando son bilaterales, es decir, cuando hay son contenciosos, más bien dicho, el juez, a petición de parte y también de mutuo propio, puede establecer medidas provisionales. Cuando hay una situación de una demanda de una de las partes, el juez debe de solicitar una pensión alimenticia provisional. Si hay niños, aunque no lo haya pedido, el juez la va a ordenar. Es provisional porque el juez no cuenta con los elementos necesarios para determinar cuál va a ser la definitiva. La definitiva se va a dictar con la sentencia que decrete el divorcio. Si la vamos a pedir, un abogado experto lo que va a hacer es narrar los hechos y acreditarle al juez, por ejemplo, cuál es el monto de los gastos de la familia para darle una idea de cuál debe ser la pensión. Si le proporcionamos mayor información, le decimos que la persona trabaja en tal lugar con el cargo tal y que tiene tal salario y le podemos inclusive acompañar hasta un recibo de pago de nómina o el depósito de la cuenta, pues qué mejor, ya le damos elementos para que él pueda determinar de mejor forma la pensión alimenticia. Otro de los elementos que puede el juez determinar a petición de parte es el separar a la familia, el ordenar inclusive a quien esté generando violencia física, económica o psicológica, que se vaya del domicilio. Pero esta solicitud no tiene que venir reforzada con hechos que hagan presumir al juez de manera fundada la necesidad de la medida. Si no lo estamos estableciendo y solamente pedimos que se vaya del domicilio conyugal, pues el juez probablemente va a decir que no, que una vez que comparezca y manifieste, va a acordar lo conducente. Pero si le estamos diciendo, mire, señor juez, tal día, tal hora, me golpeó, fui a la fiscalía, aquí tengo copia certificada de la carpeta de investigación, donde viene además los datos del estudio que me hizo el médico legista y bien establecido que me rompió el brazo, que me pegó en la cara, no sé. Pues entonces el juez va a tener elementos, y no nada más para ordenar que se vaya al domicilio conyugal, inclusive que no se acerque a la persona, que no se acerque a la casa, que no se acerque a la escuela de los hijos o al trabajo de la pareja, pero si le damos elementos. Estos son de carácter provisional, para darle la oportunidad a la contraparte que manifieste lo que debe hacer y el juez tome una resolución definitiva. Es muy importante probar esos hechos, no simplemente manifestarlos. Como les decía, copia certificada, una carpeta de investigación o quizá el testimonio previo de unas personas puedan ser suficientes. Fotografías, no sé, cada caso es particular y cada caso debemos de estudiarlo de manera muy puntual. Hay problemas que también se dan durante el divorcio. Hay personas, aunque ustedes no los crean, que mienten. Y al hacerlo están cometiendo delitos. Por ejemplo, se solicita muy usualmente dentro de estas medidas que se gire un oficio al trabajo de la persona para que el patrón manifieste cuál es el salario y las demás prestaciones y se le ordena
la deducción correspondiente. Entonces, en ocasiones, por pretender ayudar al empleado, dan una información falsa. Ahí se está cometiendo un delito y va a haber problemas eventuales. La falta de pago de pensión alimenticia también es un delito. La información falsa que se da bajo protesta de decir verdad de cuáles son los bienes que se tienen también puede ser un delito. El impedir la convivencia con los hijos también crea grandes problemas y puede originar la pérdida o la suspensión de la patria potestad. También cuando el deudor alimentario no los paga, perdón, cuando el acreedor alimentario no los paga, va a ser inscrito en un registro de deudores alimentarios y que también va a tener su impacto en el buró de crédito. ¿Para qué meternos en problemas? Como dicen, estando solo tan parejo, ¿para qué tanto brinco? Hay que hacer las cosas de mejor manera porque nos va a evitar muchos problemas. Hemos nosotros escuchado, y ustedes seguramente también, en las noticias hace realmente poco tiempo, como una señora se suicidó y mató a sus hijos en un pacto también con sus padres y los abuelos de los niños, en que me parece que uno de los abuelos vivió después de haber ingerido un veneno y toda la familia prácticamente falleció porque el juez había ordenado que entregara a sus hijos al marido. También recordarán, hace poco tiempo en la Ciudad de México, un hombre que como le ordenaron el cambio de custodia de los hijos, pues se suicidó y también mató a uno de los niños. La hija mayor me parece quedó con un fuerte daño físico y emocionales, pues gravísimos también. Por eso lo mejor es llegar a buenos acuerdos, olvidar el pasado, ese ya no lo podemos mover. Si se requiere de apoyo psicológico, pues hay que hacerlo. Hay que negociar para evitar todos esos problemas que, como les digo, en más de una ocasión le han costado la vida a las personas y sobre todo la vida a los menores. Bueno, hay otro tipo de uniones que no fueron matrimoniales, pero que también se separan. Una de ellas es el concubinato. En el concubinato, entonces, las cuestiones cambian. No se tiene un régimen patrimonial, no hay ni sociedad ni separación de bienes, porque no están casados. Simplemente hay los bienes que compró uno y los bienes que compró el otro. Hemos tenido casos en donde, por ejemplo, la mujer vendió un departamento que tenía para aportarlo a la casa que se compró y desafortunadamente la puso a nombre del marido. Entonces ahí habrá que probar que ella puso parte de sus recursos en la compra de ese inmueble. Podrá ella demandar también una compensación. Vamos a ver, de acuerdo con el procedimiento como lo hayan llevado, qué es lo que deciden los tribunales en darle o no darle. Derecho a alimentos también lo va a tener al igual que en el matrimonio. Los hijos habidos en el concubinato tienen exactamente los mismos derechos que se tienen los hijos nacidos en el matrimonio. Ya no es como hace muchos años, había una diferencia entre los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. Y el concubinato, básicamente en toda la República, existe una regla, solamente puede darse si los dos se encuentran libres de matrimonio. También el concubinato tenía una serie de cambios históricos. Uno de estos cambios, antes en la Ciudad de México, se requería que tuvieran 5 años viviendo juntos, que estuvieran libres de matrimonio, como les comentaba, o que tuvieran hijos. Es decir, si tuvieron un solo año juntos y tuvieron gemelos o triates, pues ya eran concubinos. Si vivieron 2 años y en cada año tuvieron un hijo, pues ya eran concubinos, no era necesario el paso de 5 años. Esto ha ido reduciendo. Cada estado de la República puede tener sus propias reglas. Se recomienda que en esta separación, pues también se firme un convenio básicamente igual al que se firmaría en un convenio. Ese puede ser llevado ante la autoridad para que le dé el efecto de sentencia de cosa juzgada y obligarlos, en caso necesario, a las partes a que estén a lo que convinieron. El concubinato también se puede registrar en el registro civil, su inicio y su terminación. Otra forma de convivencia en pareja es la llamada sociedad de convivencia que existe en la Ciudad de México y en algunos estados de la República. Ahí pasa básicamente lo mismo. Puede terminar al día siguiente de que se inició. Pueden firmarse tantas sociedades de convivencia como les ocurra durante el año. La idea es que solamente se tenga un
conviviente. Una peculiaridad es que a la separación también es bueno firmar un convenio, pero ahí el conviviente solamente tiene derecho a que esa pensión alimenticia dure la mitad del tiempo que duró el régimen de convivencia. Yo me pregunto por qué. Para mí es una mala disposición que podría reclamarse en un juicio para que durara en el mismo efecto que el divorcio y que la separación de los concubinos, por lo menos durante el mismo tiempo que duró el matrimonio. Los alimentos hay de dos tipos. Ese tipo de alimentos y cuando son una sanción por una conducta. Cuando son una sanción por una conducta que el tribunal impone, puede ser incluso que los alimentos duren más tiempo que el que duró el matrimonio. Es importante también aclarar es que los alimentos cuando son sanción, no importa que la persona tenga bienes para poder mantenerse por ella misma o que en el futuro los tenga. La sanción se va a cumplir, a diferencia de los alimentos que fueron convenidos o que fueron sentenciados en un divorcio, que no fue que no se estableció como sanción, que van a concluir o porque la persona tiene ya forma de tener sus propios alimentos, es decir, tiene un trabajo o contrae un nuevo matrimonio y ya tiene la posibilidad ella de tenerlos. Los hijos, ya les dije, la regla general es que cuando terminen la educación escolar hasta nivel licenciatura y un año más, si van de acuerdo con cómo deben de ir como alumnos normales. Si es una persona que a los 18 años decide dejar de estudiar, a los 18 años se terminó su posibilidad de la pensión alimenticia. Puede inclusive hasta durar más en un convenio entre las partes. Si mi hijo platica conmigo y me dice, mira, ya terminé la licenciatura, pero quiero estudiar una maestría y quiero estudiar un doctorado, y yo estoy de acuerdo, entonces él no va a buscar trabajo porque quiere estudiar eso, pues yo me estaría obligando a pagarle una pensión durante el tiempo necesario para que termine, mientras sea un alumno regular. Pero ¿qué sucede si él está en la universidad, que es en lo que debería de estar, a los 21, 22, 23 años, y es un alumno que casi no se presenta, que tiene reprobadas más de la mitad de las materias, pues ya no tiene derecho a una pensión alimenticia? Como les comentaba, ya a esa edad, ya la madre no es la que va a reclamar el pago de la pensión alimenticia, lo tiene que hacer él de manera directa, pero al no poder probar que es un alumno regular, pues no va a proceder el pago de una pensión alimenticia. Otro tipo de unión, pues es la unión libre, ¿no? En la unión libre, pues no se tiene ningún derecho. Lo único es que se puede convertir en concubinato por el paso del tiempo. La unión libre termina así como se inició, de común acuerdo entre los dos, quizá una plática, hasta un mensaje por WhatsApp o por correo electrónico, la puede dar por terminada y no hay derechos que ejercitar el uno contra el otro. Como regla general, habrá casos excepcionales que tendrían que ser comentados con el abogado para ver qué se puede obtener en caso de ser necesario, en caso de llegar a un litigio. Pues con esto damos por terminado esta plática, negociación inteligente y divorcio. Nuevamente me pongo a sus órdenes, soy Víctor Monroy, director de Monroy Abogados. Visite nuestra página web, es www.monroyabogados.com.mx y en las redes sociales nos puede encontrar como Monroy Abogados. Muchas gracias y espero verlos en el próximo WhatsApp.